tal? Video tutorial número 22 del curso de Java, en el que seguimos profundizando en el trabajo con Swing, la librería de Java para la creación de GIS. Vamos a dedicar este video tutorial a estudiar varios componentes que son una prueba de la enorme potencialidad de este sistema. Veremos sliders, creación de barras scroll, barras de herramientas, barras de progreso, menús. Y empezamos viendo cómo crear sliders. Sliders, del que aquí vemos un ejemplo, y que son implementados en Java mediante el uso de la clase JSlider. Seguro que ya conoces bien el funcionamiento de este tipo de sliders que permiten al usuario modificar un valor numérico moviendo un control entre unos rangos de valor máximo y mínimo, como aquí vemos. Pueden usarse, por ejemplo, para que el usuario envíe un valor numérico en lugar de usar un campo de texto, con la ventaja de que podemos indicar el rango de valores que son aceptables. Los sliders son horizontales por defecto, como vemos en este ejemplo, pero la orientación puede ser configurada de modo explícito y para ello podemos usar dos constantes de clase, que son las que vemos aquí, con lo cual indicamos con swConstants horizontal o vertical la orientación que va a presentar nuestro slider. Aquí podemos ver algunos de los métodos constructor que podemos usar con la clase JSlider. Hay más que puedes ver en la documentación de Java, aunque son los más importantes. Como vemos, podemos pasarle dos parámetros, dos enteros en los que le indicamos el valor mínimo y máximo para el slider. Podemos pasarle tres enteros en el que indicamos los valores mínimo, máximo y el valor inicial, donde queremos que aparezca el marcador en un principio, y un tercero en el cual tenemos que pasar cuatro argumentos, y el primero de ellos es en el que indicamos la orientación con una de estas dos constantes de clase. Los otros son los mismos: valor mínimo, valor máximo y valor inicial. Pero además de en el constructor, la clase JSlider cuenta con una serie de métodos opcionales en los cuales podemos también indicar valor mínimo, valor máximo, valor inicial, y también, otra cosa importante para este tipo de componentes, la separación que queremos que aparezca entre las marcas. En estos sliders, exactamente igual que ocurre en las reglas, como vemos, aparecen estas marcas, que es lo que se denomina en inglés ticks, y hay unos de mayor tamaño, mayor ticks, y otros de menor tamaño. Pues podemos indicar también con métodos la distancia que queremos que aparezca, el número de estas rayitas, que aparezca tanto las mayores, la separación entre ellas, como las menores. Para ello contamos con una serie de métodos, de los que vemos aquí, los fundamentales. El primero de ellos, setMajorTickSpacing, en el que separa las marcas de gradación de mayor tamaño en la distancia que se le tiene que pasar como parámetro un entero. Esa distancia no es en píxeles, sino que es en valores entre el máximo y el mínimo. Si queremos que aparezca, por ejemplo, de 10 en 10, de 5 en 5, es el valor que tendríamos que pasarle. setMinorTickSpacing, exactamente lo mismo para las marcas más pequeñitas. También hay que pasarle un entero para indicar la separación. Puede ser, por ejemplo, de 1 en 1, y es como aparecería, similar a como aparece en las reglas. Y también importantes los otros dos métodos, setPaintTicks, en el que, como vemos, hay que pasarle un valor booleano, y aquí lo que indicamos es si queremos que se muestren esas rayas o no. Podemos hacer que aparezcan o no pasando true o false en este método. Y lo mismo para los números, los valores que aparecen en la parte de abajo. También con setPaintLabels podemos indicar con un valor booleano si queremos que aparezcan o no.
Estos métodos tienen que ser añadidos antes de que el slider, este componente, sea añadido al contenedor. Es una cosa importante al trabajar con Swing, saber el orden que hay que seguir dentro del código para poder crear componentes. Es sencillo, en un momento lo resumiremos, pero hay que seguirlo para que funcione bien. De momento vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a crear un slider. Vamos a crear este proyecto, aquello que estamos prácticamente haciendo en todos, no vamos a estarlo repitiendo. Aquí, como vemos, vamos a incluir todos los archivos que vayamos creando dentro de un paquete, aunque para el curso, tal como estamos haciendo, no tiene importancia. Recuerda que no es aconsejable ir incluyendo archivos dentro del paquete por defecto, así que en este caso simplemente creamos un paquete, le llamamos gis, y ahora recuerda que hay que ponerlo como primera línea del código, el paquete al que va a pertenecer este archivo. A continuación importamos las clases, creamos nuestra clase a la que vamos a llamar sliders y que hacemos su clase de JFrame también como siempre. Y ahora creamos aquí el constructor y también la base para la clase main. Ahora vamos a crear el contenido. Y dentro del constructor empezamos, como también ya hicimos en tantas ocasiones, llamando al constructor de la superclase, al constructor de JFrame, con el uso de super, y configurando el comportamiento por defecto para el botón de cierre del marco. Esto también nada nuevo. Y a continuación vamos a crear nuestro objeto JSlider, al cual, como veíamos, podemos pasarle una distinta cantidad de parámetros. Vamos, en este caso, como vemos aquí, utilizar el de 4 parámetros. El primero, la orientación horizontal, y posteriormente le pasamos un valor mínimo 0, un valor máximo 30, y donde queremos que aparezca el marcador en un principio, que por ejemplo puede ser en 5. Así que, por lo tanto, de este modo tenemos creado ya nuestro slider guardado en mi slider. A continuación le vamos a aplicar a mi slider los métodos que decíamos hace un momento, el de set mayor tick spacing y demás, para determinar el espacio que va a aparecer entre las marcas. Lo vemos aquí, mi slider y cada uno de estos métodos, y le pasamos un valor. Las marcas mayores aparecerán cada 10, las menores de 1 en 1, y true para que se muestren tanto los números como las marcas. Y a continuación, como siempre, recuerda añadir el componente al marco. De este modo lo hemos creado, pero ahora tenemos que añadirlo mediante el uso del método add mi slider. Y a continuación creamos el método main para poder ejecutar nuestra clase, con alguna variante respecto a lo que habíamos hecho hasta ahora. Hoy primero crearlo. Como vemos, como siempre, creamos una nueva instancia de la clase que estamos creando, en este caso de sliders. Pero observa como ahora vamos a usar aquí dos métodos. El método pack, que es el método del que ya hablamos, que permite ordenar el contenido del marco dependiendo del tamaño que tenga cada uno de los componentes. Y hacemos set visible true, que recuerda que también debemos hacerlo. La diferencia es que no lo incluimos en el constructor y se puede poner directamente en main, porque se trata de dos métodos públicos y por lo tanto no es necesario que estén dentro del constructor para poder acceder a ellos. Así que en este caso, dentro del método main podemos llamarlos y funcionarán igual. Pues con este sencillo código, una vez más, tenemos ya creado nuestro componente, en este caso nuestro slider, que aquí vemos con las características que le indicamos. Como vemos, el marcador se inicia en 5 porque es el valor que le pasamos aquí, empieza en 0, termina en 30 y aparece con orientación horizontal que lo indicamos. Desde luego puedes practicar modificando los argumentos y viendo el resultado en pantalla.
Otro de los componentes que se puede considerar como imprescindible para la creación de interfaces son los denominados scroll, las barras scroll. En anteriores versiones de Java, algunos componentes, como podían ser las áreas de texto, contaban ya con una barra de scroll preconstruida. Era lo que ocurría usando una clase que se denominaba la clase scroll pane y que estaba dentro del paquete AWT. Pero con Swing ha cambiado. Las reglas para el uso de las barras scroll ya no son las mismas, y ahora para usar una barra scroll en un componente tenemos que seguir varios pasos. Es un proceso tremendamente sencillo, aunque de entrada pueda parecer un poco lioso. Vamos primero a explicarlo y después lo vemos en algún ejemplo y veremos lo sencillo que es. La gran ventaja que tiene es que nos va a permitir añadirle paneles scroll de modo muy rápido a cualquier componente que queramos, prácticamente a todos los componentes con los que cuenta Swing. Para poder hacerlo, lo primero es que el componente tiene que ser añadido a un contenedor de la clase JScrollPane, que es la clase que se va a encargar de los scroll. Así que cualquier componente que queramos que tenga scroll, tenemos que añadirlo a este componente JScrollPane. Y a continuación esto podemos considerar esta barra scroll que creamos usando la clase JScrollPane, podemos considerarlo como un contenedor. El componente va dentro del JScrollPane. Y ahora, para añadirlo en la interface, lo que tenemos que añadir es el JScrollPane en ese contenedor, no el componente. El componente ya va junto con el JScrollPane. Y para hacerlo tenemos que pasar JScrollPane y como argumento el objeto, que el objeto en este caso es el componente que queremos mostrar. Lo vemos en algún ejemplo práctico y ya digo que es tremendamente sencillo. Simplemente tenemos un componente que queremos que tenga una barra scroll. Pues ese componente vamos a incluirlo dentro de la clase JScrollPane y posteriormente llamamos a este nuevo objeto de la clase JScrollPane para que aparezca en el contenedor que queramos, en el panel que queramos, y al pasarlo le pasamos como parámetro el componente que contiene. Simplemente eso. Para verlo claro, uno de los componentes que creamos en anteriores videotutoriales es una área de texto como la que aquí vemos. Si escribimos texto, cuando llegamos, como vemos, se puede ampliar el espacio, pero no aparecen barras scroll. Pues vamos a convertir de modo muy sencillo esta área de texto en una área de texto con scroll. Ahora explicamos el contenido, pero simplemente aquí lo que hacemos para empezar es crear una variable. Y ahora con estas dos líneas de código, que como decimos, una es crear el objeto scroll y indicarle el componente al que queremos aplicar el scroll, y el otro es añadir al panel en el que queremos que aparezca esa barra scroll. Simplemente con estas dos modificaciones, si volvemos a ejecutar ahora el área de texto, como vemos, de entrada aparece igual, porque estas barras scroll solo aparecen cuando es necesario, pero observa como en el momento en el que el tamaño llega hasta aquí, contamos ya con barras scroll para poder acceder al contenido que nos estaba viendo. Así que de este modo tan sencillo, como vemos, añadimos barras scroll a prácticamente todos los componentes con los que cuenta Swing. Puede haber alguna sección, pero en general desde tablas, áreas de texto, listas, a todos ellos podemos añadirle este tipo de barras de modo muy rápido. Con la excepción de estas tres líneas que ahora de nuevo tengo comentadas, el resto de código es exactamente el mismo que utilizamos para crear el área de texto en un anterior vídeo tutorial. Pues ahora, para hacer esta área de texto scrollable, que es esa palabra para que pueda contar con esa barra scroll, como vemos aquí, para empezar, creamos dentro del constructor una variable a la que vamos a llamar scrollPane y que es de tipo JScrollPane, que es donde vamos a guardar posteriormente el contenido. Y ahora aquí creamos un nuevo objeto de la clase scrollPane al que le pasamos como argumento, aquí está uno de los puntos importantes, el componente al que queremos añadirle
la barra scroll. En este caso es el área de texto que llamamos comentarios, que está aquí en comentarios, y por tanto de este modo añadimos la barra scroll a comentarios. Y ahora lo que tenemos que hacer es incluir dentro del panel donde queremos que aparezca la barra scroll. Ya dijimos en varias ocasiones que para crear el diseño de las interfaces, uno de los elementos clave en Java, en Swing en este caso, es el trabajo con los gestores de diseño, los Layout Managers. Uno de esos gestores de diseño es el que se denomina Border Layout, que es el que aplicamos en este caso, y aplicamos un método de scroll pane, getContentPane, con el cual de este modo añadimos, como vemos aquí, el scroll pane a el marco en el que estamos trabajando. El resultado era el que veíamos hace un momento, así que como vemos, esta conversión del área de texto, un área de texto que con barras de scroll, es así de sencillo. Para que no haya dudas, vamos a crear un componente y añadir una barra scroll desde cero. Simplemente recuerda lo que decíamos hace un momento, seguir esa especie de protocolo para trabajo con componentes Swing. Siempre, en primer lugar, tenemos que crear el componente, a continuación configurar el componente completamente y por último añadirlo. En este caso, como ya decíamos, lo que tenemos que añadir es la barra scroll, que ya contiene al componente, porque aquí se lo indicamos. Pero siempre son los pasos: crear componente, configurar componente y añadir componente dentro del marco. Respecto a los gestores de diseño, ya trabajamos con alguno de ellos, Flow Layout, aquí vemos Border Layout, los veremos en detalle en el próximo vídeo tutorial. Como veíamos, las barras scroll solo se muestran cuando el tamaño de la ventana lo hace necesario. Si se puede ver todo el contenido sin barras scroll, no aparecen. Eso es el comportamiento por defecto, pero de nuevo podemos, dentro de la clase JScrollPane, indicar un comportamiento diferente, que es lo que vemos aquí en pantalla mediante el uso de estas constantes de clase que hay que pasar como argumentos cuando creamos un nuevo objeto de la clase JScrollPane. Aparte del componente al que queremos aplicárselo, se pueden añadir más parámetros, y como vemos aquí, horizontal scroll bar always, as needed, never, indica justo eso, si queremos que aparezca siempre, nunca o solo cuando sea necesario. Por defecto es as needed, podemos aplicar cualquiera de los otros. Si queremos aplicárselo, la sintaxis que tendríamos que escribir cuando creamos un nuevo objeto de la clase JScrollPanel, primero pasarle el objeto al que queremos aplicar la barra scroll y posteriormente dos enteros que harán referencia a esta característica horizontal y vertical de cómo queremos, cuando queremos que aparezcan las barras. Vamos a crear entonces ese componente de barra de scroll desde cero. Empezamos con el esqueleto, como hicimos antes, el package, los import, creamos la clase scrollList, la estructura para el constructor y el método main. Antes de añadir nada al constructor, vamos a crear dentro de la clase, pero fuera del constructor, una variable que es posteriormente donde almacenaremos el objeto de nuestra barra scroll cuando lo creemos. Así que simplemente scrollPane, JScrollPane, scrollPane, con lo cual ya tenemos esta variable que usaremos ahora en un momento. Y ahora dentro del constructor empezamos, como siempre, por añadir una llamada al constructor de la superclase mediante el uso de super, y le vamos a configurar un tamaño, por ejemplo 300 por 200 para el componente, que va a ser una lista que vamos a crear.
El componente list, que se crea mediante el uso de la clase JList, pues eso es una lista. Para poder crear una lista necesitamos los elementos que la forman. Así que para empezar vamos a crear un string al que le pasamos el número de elementos que queramos dentro de ese array string, el número de strings que queramos, que será cada uno de los elementos que formen la lista. Así que creamos el string, al que llamamos, por ejemplo, categorías, como aquí vemos, y añadimos la cantidad de información que queramos, siempre, como vemos aquí, dentro del formato, para pasarle información a un array en Java. Como aquí vemos, esto ya lo sabemos también, pasamos esta información, puede ser cualquier otra. Y ahora la trilogía que repetimos una y otra vez cuando creamos un componente, como ya sabemos, crear el nuevo objeto de la clase del componente, en este caso de JList, y utilizar los métodos add y set visible también, como sabemos. Así que con esto creamos un objeto que guardamos en lista y posteriormente lo añadimos y hacemos que sea visible. Con esto, añadiéndolo ahora a un gestor de diseño, por ejemplo Floor Layout, y creando aquí un objeto de la clase, tendríamos la lista, pero no tendríamos el scroll. Así que aquí es donde tenemos la diferencia, porque recuerda que ahora lo que vamos a tener que añadir a el marco, donde queramos que aparezca, no es el componente, sino que es la barra scroll que contiene al componente. Así que eliminamos estas dos líneas y las cambiamos por exactamente lo mismo que poníamos en el otro ejemplo. Creamos un nuevo objeto de la clase scrollPane que guardamos en la variable que aquí hemos creado y le pasamos como argumento el componente al que queremos añadirle la barra scroll. Y posteriormente, mediante el uso de getContentPane, añadimos el scroll dentro de nuestro diseño, en este caso border layout. Al añadir el scroll pane estamos añadiendo también el componente que lleva. Así que ahora sí, con esto simplemente ahora un public static void, creamos un objeto de la clase y hacemos el scroll pane visible. ¿Qué es lo que aquí vemos? Con esto tenemos nuestro código para crear una lista, para añadir esa lista dentro de un scroll y para mostrar el scroll dentro de nuestra interface. Así que con esto, aquí tenemos nuestra barra scroll para la lista que solo se muestra, porque así lo indicamos, cuando el espacio no permite que se muestren todos. En caso de que sea necesario, como vemos, aparece sea horizontal o sea vertical. Así que de este modo tan sencillo, que prácticamente se resume en 3 líneas, estas 2 líneas y la creación de la variable, tenemos un componente convertido en un componente con barra de scroll. Y recuerda que una técnica similar, prácticamente idéntica hasta que aquí vemos, podemos usarla con muchos de los componentes Suite, como decíamos, con JPanel, JTree, JTable, etc. Y además de usarlo con estos componentes que ya son de Suite, también podemos construir nuestros propios componentes y añadirles de este modo también barras scroll para que las tengan si es necesario. Seguimos viendo componentes clave en la creación de interfaces, y uno de los que aparece prácticamente en la interface de todos los programas son las denominadas barras de herramientas. Vamos a ver cómo crear barras de herramientas con Swing, en Java. Me refiero a barras de herramientas como las que podemos ver aquí dentro de NetBeans y que aparecen prácticamente en todos los programas. Vamos a ver cómo crear barras de herramientas como las que vemos aquí en estos dos ejemplos.
Las barras de herramientas nos aportan uno de los modos más sencillos de mejorar la apariencia visual de una interface gráfica de usuario. Se hace mediante el uso de iconos que sirven para identificar botones, etiquetas y otras partes de la interface. Como ocurre con muchos de los componentes de la librería Swing, podemos etiquetar un componente con una imagen en lugar de contexto usando la clase ImageIcon que se encuentra dentro del paquete Javas Swing. Así que antes de ver en detalle cómo crear la barra de herramientas, vamos a ver cómo añadir a los componentes imágenes que, como digo, pueden ser tanto para barras de herramientas como para muchos otros componentes. Podemos crear un icono desde un archivo que se encuentra en nuestro ordenador, llamando al método constructor ImageIcon, pasándole un string. Este argumento es bien el nombre del archivo o bien la localización, la ruta y el nombre. Aquí podemos ver dos ejemplos de cómo podríamos llamar a una imagen que se encuentre en nuestro directorio. Ten en cuenta que independientemente del formato que use nuestro sistema operativo, siempre vamos a tener que utilizar el carácter que aquí vemos, la barra inclinada hacia adelante, nunca la barra inclinada hacia atrás. Los archivos gráficos que usemos para las imágenes tienen que estar en formato GIF o JPEG, o yo por lo menos los estoy utilizando y me funcionan bien PNG, aunque en bastante de la información que puedes encontrar sobre imágenes en Java dice que no pueden utilizarse. Yo creo que en la actualidad se puede usar con cualquier sistema operativo. Yo lo estoy usando con Windows y me funcionan sin ningún problema imágenes PNG, que por ejemplo si quieres que tengan transparencias tienen bastante más calidad. Luego, después de que tenemos creada nuestra imagen, como hacemos aquí, podemos usarla tanto en etiquetas como en botones mediante los métodos constructor, JLabel y JButton, JLabel y JButton, pasándole como argumento el nombre que le hemos dado a el objeto ImageIcon que creamos antes. Aquí vemos en pantalla un ejemplo de código con el cual crearíamos primero el objeto imagen, ImageIcon, y posteriormente lo añadiríamos a una etiqueta o a un botón. Este código lo utilizaremos muy similar dentro de un momento en el ejemplo práctico de barra de herramientas que vamos a crear, así que tampoco tiene demasiada importancia fijarse ahora en detalle, pero sí que entender que para poder añadir una imagen primero tenemos que crear el objeto ImageIcon y posteriormente añadirlo a una etiqueta o a un botón, por ejemplo. Y existen también componentes a los cuales se les puede añadir tanto el texto como la imagen. No es necesario quitar el texto para poder añadir la imagen. Aquí vemos un ejemplo de sintaxis en la que hacemos eso en un botón. También lo usaremos en una de nuestras barras de herramientas, así que lo veremos allí más en detalle. Porque este tipo de imágenes creadas a partir de la clase ImageIcon y aplicadas a una etiqueta, a un botón, se usan a menudo en barras de herramientas, que es justo lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de barras de herramientas nos referimos a esos contenedores que agrupan varios componentes juntos en una fila o en una columna. Aquí en la pantalla puedes ver dos ejemplos que son justo los que vamos a crear ahora de este tipo de barras de herramientas. Las barras de herramientas se crean usando la clase JToolbar, y pueden ser diseñadas de modo que un usuario puede moverlas de una parte a otra de la interface gráfica de usuario. Este proceso es conocido como docking
que sería algo así como atraque, acoplamiento, ensamblaje, encaje, y estos componentes por eso se conocen también con el nombre de Dockable Toolbars, barras de herramientas acoplables, creo que sería el mejor modo de decirlo en castellano. El término viene de la similitud de su comportamiento con el atraque de un barco en un puerto, y seguro que has visto en muchos programas que se puede hacer con las barras de herramientas, moverlas de un lado a otro dentro de la interface. Vamos a ver la interface que vamos a crear acabada para si alguien tiene dudas de a qué nos referimos. Aquí tenemos una de las barras de herramientas que vamos a crear, la que tiene tanto imagen como texto, y a lo que nos referimos es que esta barra de herramientas, como vemos, podemos cambiarla y ponerla en cualquiera de los lados de nuestra interface, o incluso podemos sacarla de la interface y convertirlo, como vemos, en una nueva ventana que contiene todo lo que tuviera nuestra barra de herramientas. Para que se pueda hacer, recuerda que tenemos que cogerlo por la parte arrastrable, que es esta que aparece con puntos, y a partir de aquí colocarla en cualquiera de las esquinas o liberarla de la propia interface. Podemos crear una barra de herramientas con uno de los siguientes métodos constructor, con JToolBar, que crea una barra de herramientas con los componentes ordenados de modo horizontal, o con JToolBar int, hay que pasarle como argumento un integer, que crea una barra de herramientas que alinea los componentes en la dirección que se le especifique en ese argumento, y que son dos constantes de clase, bien SwiConstants punto horizontal o SwiConstants vertical, que ya vimos en algún otro momento. Con esto tenemos la barra de herramientas creada, a la que posteriormente hay que añadirle componentes. Pues esos componentes, que en este caso serían etiquetas, botones, se le añaden, como ya vimos para otros, mediante el uso del método add y el componente que queremos añadir en la barra de herramientas. Para que la barra de herramientas sea acoplable, para que sea dockable, lo que íbamos a hacer un momento, el gestor de diseño que tenemos que utilizar tiene que ser el gestor de diseño que se llama Border Layout. Ya digo que sobre el tema de los gestores de diseño haremos el próximo vídeo tutorial, ya que es muy importante para entender la estructura general de las interfaces, pero este Border Layout lo que hace es ordenar el contenedor en áreas con los puntos cardinales norte, sur, este y oeste y centro. Sin embargo, cuando es para una barra de herramientas de este tipo, solo tiene que tener dos zonas el border layout, una que es el centro y otra que es el área direccional, se llama así, y creo que se entiende bien. Lo que ocupan en otros paneles, otros que usan border layout, el norte, sur, este y oeste, aquí es ocupado por la barra de herramientas, que por eso puede pasarse por los cuatro bordes. Todo el contenido que queramos aplicarle en este diseño border layout tiene que ir en el centro. Si del tema este de los diseños, en este caso de border layout, hay alguna duda, no te preocupes, ya digo que en el próximo video tutorial los veremos en detalle, los principales gestores de diseño que se utilizan en Swing, entre ellos este mismo de border layout. Pues con esto debe estar claro ya todo lo que necesitamos saber para poder crear nuestras barras de herramientas. Ya sabemos cómo crear una imagen mediante el uso de la clase ImageIcon, cómo añadirla en un botón o en una etiqueta, cómo crear la barra de herramientas mediante el uso de la clase JToolBar, cómo añadirle
componentes con Add Components y como tenemos que utilizar como gestor de diseño el gestor que se llama Border Layout, en el que el centro será donde va el contenido y el área direccional norte, sur, este y oeste, que es donde podremos colocar la barra de herramientas. Pues teniendo esto claro, ahora crear la barra de herramientas pues es mucho más sencillo, debería serlo. Vamos allá. Empezamos con la estructura básica que aparece en todos los archivos que estamos creando y no tiene sentido estarlo repitiendo una vez y otra. Ponemos el package dentro del cual estamos guardando estos archivos, importamos los paquetes que necesitamos, creamos la clase a la que he llamado otra barra, porque hay una otra versión a la que llamé barra de herramientas. Son prácticamente iguales, la diferencia es que en una aparecen solo imágenes y en esta van a aparecer imágenes y texto, es la única diferencia que hay entre una y otra. Así que creamos la clase, creamos el constructor, dentro del constructor ya he puesto el super para llamar al constructor de la superclase y el set default close operation que también hacemos siempre, y ahora que de momento también el esqueleto para el método main que necesitamos. Pues ahora lo que hacemos es poner en código todas estas partes o fases que acabamos de ver hace un momento de modo teórico. En primer lugar, tenemos que crear las imágenes que vamos a utilizar en la aplicación. Para ello necesitamos contar con esas imágenes y tenemos que indicarle a nuestra aplicación dónde tiene que buscarlas. Así que vamos a empezar por crear, aunque se le denominan iconos, recuerda que no son en formato icon, tienen que ser en formato el que utiliza ICO, que utiliza para iconos, tiene que ser GIF, JPEG, o yo utilizo PNG y me funcionan, por lo menos en Windows, sin problemas. Para poder utilizar las imágenes sin tener que poner ningún tipo de ruta, colócalas en el directorio raíz donde tengamos el proyecto. En este caso el proyecto tiene el nombre de GIS2, pues aquí es donde tienes que colocar las imágenes, no donde esté el archivo, que aquí estarían dentro de src GIS y ahora aquí estarían los sitios archivos Java, no es ahí, sino en el raíz del proyecto. Aquí es donde hay que colocarlas. Podrías crear aquí también una carpeta llamada imágenes y ponerlas dentro y después hacer referencia en el string que tenemos que pasarle, pero para que sea más cómodo, poniendo directamente las imágenes en el directorio raíz del proyecto, simplemente con el nombre de la imagen ya nos la carga, como vamos a ver ahora. Dentro de NetBeans, no aquí en la pestaña Project, sino en Files, lo podemos ver aquí tenemos el proyecto GIS. Y observa cómo están directamente las imágenes que vamos a usar, están directamente dentro del proyecto y el archivo con el que estamos trabajando se encuentra aquí, pero no es aquí donde tienen que estar las imágenes están en el raíz, como aquí vemos. Pues ahora, como decíamos antes, para crear un objeto una imagen, tenemos que crear un objeto de la clase ImageIcon, pasándole el nombre del archivo, en este caso ya llega, si no sería en la ruta, como argumento. Así vamos creando ImageIcon, le damos un nombre y aquí, como vemos, pasamos el nombre del archivo que vamos a utilizar. Con esto ya tenemos creado en icono cargar una imagen para utilizar. Hacemos lo mismo para todas las imágenes que queramos utilizar. Son 4 en total, podrían ser los que fueran, simplemente añadiendo del mismo modo los que quisiéramos. Primer paso, tenemos creadas las imágenes. Segundo paso, vamos a crear los botones a los que posteriormente le añadiremos las imágenes. Y como también decíamos, para añadirle la imagen, en este caso a un botón que vamos a crear mediante el uso de la clase JButton, le tenemos que pasar como argumento el nombre de la imagen que creamos, cada una de las que tenemos aquí creada. Se lo tenemos que pasar como argumento. Como decía, va a llevar tanto texto como imagen, así que hay que pasarle los dos argumentos. Podría ser solo la imagen y entonces no aparecería texto, que es el otro ejemplo de barra de herramientas que irá con el vídeo tutorial. Así que vamos creando para cada uno de los botones un objeto de la clase JButton.
Aquí lo vemos, de nuevo sencillísimo, le pasamos como argumentos el texto que queremos que aparezca y la imagen que queremos que contenga, que es la que creamos hace un momento. De nuevo hacemos lo mismo para cada uno de los botones. Como aquí vemos, ya tenemos por tanto nuestras imágenes y esas imágenes añadidas a los botones que ahora vamos a aplicar a la barra de herramientas. Para hacerlo, primero tenemos que crear la barra de herramientas, simplemente creando un objeto de la clase JToolbar sin más, y posteriormente utilizando el método add para añadirle los componentes, que en este caso serán estos botones, a esa barra de herramientas. Tampoco nada más que eso. Así que para empezar, creamos un nuevo objeto de la clase JToolbar. Y ahora a este objeto, al que hemos llamado barra, utilizamos el método add para añadirle los botones. Así que ya para los 4, simplemente como vemos barra add y cargar, salvar, suscribir y baja, que es lo que estamos creando. Con esto tenemos la barra de herramientas con unos botones, pero desde luego, claro, la barra de herramientas va a ser una de las partes de una interface. Así que ahora lo que vamos a hacer es crear la interface a la que añadiremos la barra de herramientas. Es una interface que va a tener un área de texto y en la barra de herramientas recuerda que tenemos que aplicarle el gestor de diseño Border Layout, como decíamos hace un momento. Así que creamos el área de texto, que desde luego podría ser cualquier otro componente, simplemente es para tener una interface para esta barra de herramientas. Ya sabemos, no lo repetimos, los argumentos que le pasamos son para el ancho, el alto y el ancho. Vamos a hacer que sea scrollable, para lo cual también ya sabemos cómo tenemos que hacerlo, mediante el uso de JScrollPaint, pasándole como argumento el componente que queremos que tenga scroll, que en este caso es editar. A continuación le aplicamos el gestor de diseño. También se hace en dos partes, ya lo hicimos en algún otro caso con algún otro de los gestores de diseño. Ya digo que también lo veremos más en detalle en el próximo video tutorial, pero lo que tenemos que hacer para empezar, crear un objeto de la clase, aquí lo vemos, de Border Layout, al que llamamos borde, y ahora tenemos que configurar este objeto borde como el gestor de diseño para lo que estamos creando. Así que mediante el uso del método setLayout hacemos que el gestor de diseño para esta interface sea Border Layout, el objeto borde que hemos creado. Y ahora, como decíamos, hay que indicar dentro de este gestor de diseño qué es lo que vamos a colocar en cada una de sus partes. En general, ya decíamos que cuenta con norte, sur, este, oeste y centro, pero que cuando es para con una barra de herramientas, con indicar uno de los 4 de los bordes llega, y hay que indicar otro para el centro. Mediante el uso de add añadimos barra en north, pero recuerda que en esto hacemos referencia a los 4 bordes, y en el centro vamos a añadir scroll. Recuerda que cuando ponemos aquí scroll nos referimos a la barra de scroll y al área de texto que tiene el scroll. Ya dijimos que lo que hay que añadir es el scroll después de que al scroll le hayamos añadido el área. Esto también ya lo vimos hoy, tiene que estar claro. Y ahora vamos a dar el método pack del que ya hablamos, lo veremos también más en detalle en el próximo video tutorial, pero recuerda que lo que hace referencia es que se amolda el tamaño de la interface a el tamaño de los componentes que contiene, y el método setVisible como true, que ya sabemos que hay que incluir. Pues con esto tenemos nuestra clase completa. Ahora, dentro de main, para convertirla en una aplicación, lo único que hacemos en este caso nos llega con crear un objeto y que esto ejecute el constructor, como en otras ocasiones. Así que con crear un nuevo objeto de la clase otra barra, el nombre que le dimos, pues ya está. Esto ya tenemos el código para nuestra barra de herramientas. Lo guardamos. Lo ejecutamos y aquí
Bueno, aquí tenemos el resultado en pantalla, nuestra interface con un área de texto en el que se puede escribir, que tiene scroll, como vemos, y con la barra de herramientas que podemos colocar en cualquiera de los bordes, como ya dijimos, bueno, así aquí, en el de abajo, o como decíamos también, incluso liberarla y crear una ventana nueva. Cualquiera de los modos se puede hacer, hay que cogerlo siempre por aquí para poder hacerlo. Ahí tenemos nuestra barra de herramientas acoplable, o como le queramos llamar. Dentro de los archivos de prácticas irá otra barra de herramientas que es prácticamente igual. El código también es prácticamente igual, tiene alguna diferencia. Aquí, como vemos, ponemos juntos la creación de la imagen y del botón que utiliza la imagen, mientras que en el otro lo separábamos, pero es exactamente lo mismo. Después aquí es cuando añadimos, aquí creamos el área de texto con el scroll, y aquí es donde creamos el marco y lo hacemos visible. Así que son muy similares. La salida, la diferencia, como ya decía, es que en este utilizamos en la barra de herramientas solo los iconos, que es lo más común en este tipo de barras de herramientas, y no texto. Pero el resto, como vemos, es exactamente prácticamente lo mismo, con pequeñas diferencias en cuanto al modo en que está estructurado el código, no el contenido, que es prácticamente igual. Así que puedes echarle un vistazo y ver las diferencias que hay entre uno y otro. Irán los iconos también junto con el resto de las prácticas. En el sitio oficial de Sun cuenta con un repositorio en el que hay distintos iconos. Son iconos muy estereotipo. En la mayor parte de muchas aplicaciones Java aparecen ese tipo de iconos que parece que casi son obligatorios de utilizar. Lo que ocurre, recuerda que Java es multiplataforma y a veces por temas de copyright pues puede que haya problemas si se usan Windows, en Mac o en otros sistemas operativos. En este caso, si no hay ese problema, se puede utilizar cualquier icono. Ya digo, por lo menos en GIF y en JPEG. En bastante documentación sobre Java no hace referencia a PNG. Yo digo que estos que estoy usando son PNG y funcionan perfectamente. Habría que verlos en otros sistemas operativos si funcionaban igual. Pues seguimos viendo más componentes que forman parte de la librería Swing, y vamos a ver ahora cómo crear barras de progreso. Las barras de progreso son componentes usados para mostrar cuánto tiempo queda antes de que una tarea esté completada. Las barras de progreso son implementadas en Swing a través de la clase JProgressBar. Aquí vemos en pantalla un ejemplo de una barra de progreso. Y al crear una barra de progreso de este tipo tenemos que especificar un valor mínimo y un valor máximo que representan los puntos en los cuales la tarea se inicia y finaliza. Un buen ejemplo sería la instalación de un programa que consta de un número determinado de archivos, de 500 archivos diferentes. Pues podemos cuantificar numéricamente el número de archivos que ya se han transferido a la instalación y de ese modo ir monitoreando el progreso en una barra de progreso de este tipo. Si son 500 archivos, el valor mínimo sería 0 y el valor máximo sería 500. Aquí podemos ver los métodos constructor que podemos usar con JProgressBar sin pasarle ningún argumento, con lo cual simplemente creamos una nueva barra de progresos y después con métodos podemos configurarlo. Pasándole dos enteros como argumentos, que en este caso son los valores mínimos y máximos que queremos darle, o con tres argumentos, tres enteros, en el cual el primero sería la orientación. De nuevo, para ello podemos usar swings constants vertical o horizontal, y los otros el valor mínimo y máximo. Si nos indica otra cosa, las barras de progreso son horizontales por defecto.
Los valores mínimos y máximos también podemos configurarlos llamando a los métodos que aquí vemos setMinimum, pasándole el valor, y setMáximo. Pero el método clave para el funcionamiento de las barras de progreso es el método setValue, al que tenemos que pasar un entero, que es el valor donde vamos indicando cuánto se lleva hecho de la tarea hasta el momento, y por tanto el que va a ir rellenando la barra de progreso. El valor que tenga setValue tiene que ser desde luego cualquier valor que esté entre los valores mínimos y máximo que hayamos indicado. El ejemplo que aquí vemos le dice a la barra de progreso, de la que hablábamos antes, de una instalación con el nombre install, el número de archivos que han sido actualizados hasta el momento, algo que teníamos que pasarle a través del método getNumeraRchivos. Cuando este valor le es pasado a la barra de progreso a través del método setValue, la barra inmediatamente se actualiza para representar el porcentaje de la tarea que se ha completado de momento. Estas barras de progreso, en la mayor parte de las ocasiones, como vemos aquí, incluyen una etiqueta de texto, que es la que se va viendo el porcentaje, y no solo la caja que se va llenando sin más. Para poder configurar este texto que va a aparecer, tenemos que usar el método setStringPaint pasándole un valor booleano. Lo veremos ahora en el ejemplo que vamos a crear. Empezamos con la estructura básica, creamos la clase y creamos el método main. Para que funcione la barra de progreso vamos a crear un sistema que simplemente irá contando un valor hasta 2000 y aumentándolo una determinada cantidad para que podamos ver la evolución de la barra de progreso. Por eso vamos a empezar creando dos variables que van a ser las que usemos en un momento. A continuación creamos el constructor, y ya voy a poner toda la parte que hemos hecho en muchas ocasiones, la llamada al constructor de la superclase, en fin, lo que ya hicimos, el tamaño, el diseño que le vamos a aplicar y el modo de cerrar la ventana. Y ahora creamos la barra de progreso, ya que tenemos aquí creada la variable actual para utilizar, y vamos a usar uno de los métodos constructor que decíamos hace un momento. Le vamos a pasar dos enteros, ya por defecto es horizontal, y los enteros van a ser de valor 0 y 2000, el valor mínimo y máximo, como decíamos. A continuación configuramos el valor para el método setValue, que ya dijimos que es el clave porque es el que le va a decir la cantidad que se lleva cubierta de la barra de progreso. Empieza con un valor de 0, así que lo configuramos para empezar de este modo. Y vamos a configurar también el método setStringPaint, que ya dijimos que es el que va a hacer que se muestre el número de lo que se va cargando y no solo la barra. Y vamos también, como siempre, añadir el método add para añadir actual. Con esto tenemos creada la barra de progreso, pero no tenemos indicado cómo va a poder ir determinando cómo aumentar ese progreso. Vamos a utilizar, como decía, un sencillo loop en el cual le vayamos indicando que vaya controlando si llegó a 2000 y mientras no llegue, que vaya aumentando una cantidad y que esa cantidad que vaya aumentando se le pase al método setValue, utilizando para ello esta variable que creamos antes, num. Voy a poner el código completo, lo vemos en un momento. Un método llamado iterate, y como vemos utilizamos un método while. Lo único que aquí habría que hacer referencia es que, como vemos, ponemos de cada vez que se haga un loop un sleep de un segundo. Esto lo que hace es que durante un segundo se detiene, porque si no la barra de progreso, pues a la velocidad a la que va, se llenaría inmediatamente. Así que mediante el uso de sleep hacemos que pare de cada vez que vaya aumentando la cantidad, que aquí ponemos de 95. Puedes poner el valor que sea para que vaya aumentando, y de este modo vemos cómo funciona la barra de progreso, porque para un segundo entre cada iteración del loop.
Y ahora simplemente en main creamos un objeto de la clase barra progreso, lo hacemos visible con set visible y llamamos también al método iterate para que se ejecute, y con esto tenemos nuestra barra de progreso creada. Barra de progreso que aquí vemos en funcionamiento, y con ese retraso, con esa detención de un segundo cada vez que va aumentando en la cantidad que indicamos en num, pues conseguimos ver el funcionamiento de la barra. Seguimos viendo ahora cómo poder crear menús, que es desde luego uno de los modos para mejorar la utilización, la usabilidad de todas las interfaces mediante este tipo de barra de menús. Aquí vemos el ejemplo que vamos a crear. Menús que a menudo suelen duplicar las tareas que hacen también los botones y otros componentes de la interfaz de usuario, y de ese modo le damos al usuario distintos modos para poder realizar las mismas tareas. Es muy común en prácticamente la mayoría de los programas. Estos menús de Java se crean a partir de 3 componentes distintos que funcionan en conjunción entre ellos. El componente JMenuItem, que es con el que vamos a ir añadiendo ítems dentro de un menú. El componente JMenu, que es un menú desplegable que contiene uno o más componentes JMenuItem. También se le pueden añadir otros componentes de interface y también separadores, líneas desplegables si queremos agrupar los ítems del menú. Y por último el JMenuBar, que es el contenedor que va a contener uno o más componentes JMenu y que nos muestra sus nombres. Por tanto, estos 3 componentes relacionados entre sí son los que nos permiten crear menús en Java. Los componentes JMenuItem son como botones y se configuran usando los mismos métodos constructor como para un componente JButton. Los llamamos con JMenuItem y podemos pasarle un string con lo que aparecería un texto en el menú. Podemos pasarle icon con lo que aparecería un icono, o podemos pasarle las dos cosas, un string y un icono. El componente JMenu es en el que se van a contener todos los ítems menús para un menú en concreto, estos tipos de menús desplegables. Para crearlo tenemos que llamar al constructor JMenuString con el nombre que le queremos dar al menú como el argumento. Es el que va a aparecer en la barra de menús. Después que tenemos creado este contenedor JMenu es cuando tenemos que llamar al método add para ir añadiendo los distintos JMenuItem que queramos introducir dentro de ese menú. Los nuevos que vayamos poniendo se van colocando al final del menú. Es como vamos a determinar el orden en el que aparecen. Aunque, como decíamos, dentro de un JMenu no tienen por qué ser todo ítems, pueden también ser componentes. Por ejemplo, podríamos introducir una caja de chequeo dentro de un menú de este tipo, y se puede utilizar también separadores para crear grupos dentro de los ítems, y se puede añadir también texto con información que no tiene por qué ser un ítem del menú. Así que podemos llamar al método addSeparator para añadir un separador, y addString para añadir un texto, también, como decía, addComponent para añadir un componente dentro de ese menú. Y el tercero de los componentes, el JMenuBar, para crearlo llamamos al método constructor JMenuBar sin pasarle ningún argumento, y añadimos menús al final de cualquiera de estas barras mediante el uso del método add y el nombre del JMenu que queremos ir añadiendo. Pues después de que hayamos creado nuestros ítems, de que los hemos añadido a un menú y que hemos añadido el o los menús que tengamos a una barra, es cuando ya podemos añadir esta barra de menús dentro de un marco. Para ello tenemos que llamar al método setMenuBar,
pasándole como argumento el nombre de la barra de menú. Y vamos a empezar con el código de la barra de herramientas que creamos hace un momento. Lo he importado a un nuevo archivo de nombre menú2 y he cambiado el nombre de la clase, el nombre del constructor y el tipo de objeto que creamos en el método main y la llamada a la clase menú2. Con esto ya tenemos el código en una nueva clase Java que se llama menú2 Java y que si lo ejecutamos de momento nos muestra exactamente lo mismo que la barra de herramientas. Y vamos a añadirle un menú que es muy común en las interfaces de los programas, que aparezcan junto con las barras de herramientas este tipo de menús. Vamos a empezar por cambiar el string que le pasamos aquí en el super cuando llamamos al constructor de la superclase JFrame. Poníamos barra de herramientas, vamos a poner por ejemplo eso, ejemplo menú, lo que queramos. Toda esta parte del código donde creamos los iconos, donde creamos los botones y donde añadimos los botones a la barra de herramientas, esto queda exactamente igual que estaba. Después de estos bloques vamos a crear uno nuevo en el que vamos a llevar a cabo la creación de nuestro menú. Y para eso vamos a utilizar las tres clases de las que hablábamos hace un momento. La primera, vamos a crear los ítems del menú mediante el uso de jMenuItem. El modo de hacerlo pues es así de sencillo. Simplemente le damos un nombre a la variable donde lo vamos a guardar y usar el new jMenuItem, y como argumento le pasamos el contenido que queremos que aparezca en el menú. Hacemos lo mismo para los otros tres ítems o para el número de ítems que queramos crear. Ahora que tenemos los ítems, creamos el menú de nuevo también, simplemente creando un objeto de la clase JMenu. Vamos a añadir los cuatro ítems que creamos ahora dentro de este menú, pero recuerda que podíamos crear varios menús y en cada uno de ellos ir incluyendo los ítems que quisiéramos. Y usamos el método add de JMenu para añadir los ítems que queramos en este menú. Ya dijimos que además de ítems podíamos añadir otras cosas como separadores. Vamos a usar addSeparator para añadir un separador entre 2 y 2 de los menús. De este modo ya tenemos en menú los cuatro ítems y un separador entre los dos primeros y los dos últimos. Una vez que tenemos los ítems ya incluidos dentro del menú, ahora lo que hacemos es incluir el menú dentro de la barra. Recuerda que podía haber más menús y en esta barra irían todos los menús. Pues para ello usamos la tercera de las clases, creamos un objeto de la clase JMenuBar. Y ahora de nuevo también lo que hacemos es utilizar el método add de JMenuBar para añadirle el menú. Con esto tenemos creado la barra de menú que contiene un menú que a su vez contiene ítems menú. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir esta barra de menú dentro de nuestra interface general, donde está también los iconos, la barra de herramientas y demás. Es lo que tenemos aquí en la parte preparar interface de usuario, y es aquí donde vamos a tener que añadir ahora también la barra de menú. Así que aquí, antes de pack y set visible true, que también hay que aplicárselos, añadimos con set JMenuBar y pasamos el nombre de la barra de menú que acabamos de crear. Pues así de sencillo, ni más ni menos, es la creación de menús mediante el uso de swing y estas tres clases que acabamos de ver. Si ejecutamos el archivo, vemos como ahora, además de la barra de herramientas, nos aparece aquí el menú con el nombre que indicamos, y si pulsamos nos aparecen los ítems. Aquí estaría la barra de menú, si tuviera más irían aquí. Este sería el menú y estos son los ítems menú, y aquí vemos también el addSeparator, el separador que incluimos entre los dos primeros y los dos últimos.
Así que por lo tanto, menú creado. Terminamos este recorrido por los componentes de interface de usuario que incluye la librería Swing, viendo los paneles en pestañas, los paneles con pestañas, grupo de paneles de los cuales solo uno se muestra y que permite ordenar los contenidos y lograr interfaces más compactas y claras. Estos paneles están implementados en Swing por la clase JTabetPane. Estas pestañas pueden ordenarse horizontalmente a lo largo de la parte superior o inferior del contenedor o verticalmente a lo largo de los lados izquierdo o derecho. Para crear un panel en pestañas podemos usar alguno de estos tres métodos constructor que aquí vemos. JTabetPane, sin pasarle argumentos, nos crea un panel de pestañas horizontal en la parte superior del contenedor y sin scroll. JTabetPane, pasándole como argumento un integer, nos crea un panel de pestañas que no tiene scroll y se le pasa como argumento la localización. Podemos usar una de estas cuatro variables, delante de ellas tendríamos que poner JTabetPane y puede ser top, bottom, left o right. Y un tercer constructor al que tenemos que pasarle dos argumentos de tipo integer. El primero de ellos determina la localización de las pestañas, es exactamente el que acabamos de decir para cuando es un único entero. El primero es el mismo. Y con el segundo de los argumentos lo que indicamos es lo que se llama la política de scrolling, de qué modo funciona si lo tiene el scroll para las pestañas. A lo que se refiere con eso de política de scrolling es a cómo se comportan las pestañas cuando hay más pestañas de las que puede contener el tamaño del contenedor. Puede hacer dos cosas. Una de ellas es que se cree una nueva línea para las pestañas y se van situando en esa nueva línea. Eso lo podemos hacer con el primero de las dos variables de clase que aquí vemos con grab tab layout. Lo que hará, si no cogen todas las pestañas, ponerlas en una segunda fila. Y la otra posibilidad es que las pestañas cuenten con un scroll. Aquí en este ejemplo que tenemos en pantalla se ve, este es el scroll, la flecha que permite mover las pestañas que no se pueden ver por el tamaño que tiene el panel. Lo veremos en el panel en pestañas que vamos a crear ahora. Cuando creamos un panel de pestañas, lo que se suele abrir cuando pulsamos sobre cada pestaña es un componente de tipo JPanel, aunque no es obligatoriamente, no tiene por qué ser así. El proceso para crear un panel de pestañas de este tipo es, en primer lugar, creamos los paneles, es lo que más se suele utilizar. Aquí vamos, por ejemplo, como vamos a hacer, JPanel, primero igual a new JPanel, los que sean. Una vez creados los paneles, creamos el panel pestañas que los va a contener con el uso de la clase JTabetPane y por último añadimos los paneles al panel pestaña con el uso del método add. Así que creamos un nuevo archivo al que llamamos panel pestañas y aquí como siempre la estructura, el paquete dentro del que está, los paquetes que necesitamos los importamos y creamos la clase, creamos el constructor y el método main. Y empezamos por incluir super para llamar al constructor de su superclase. Y ahora lo primero, como decíamos, vamos a crear los paneles que después haremos que aparezcan cuando se pulse sobre las pestañas. Así que empezamos por crear un panel y vamos a incluir dentro del panel algo para que cuando pulsemos en la pestaña vemos realmente cómo cambia de uno a otro. Así que vamos a poner simplemente un texto utilizando por ejemplo la etiqueta JLabel, como ya sabemos, la añadimos dentro de cada panel. Así que creamos un nuevo objeto label y lo añadimos al panel. Vamos añadiendo a cada panel aquí a principal y al resto vamos poniendo un texto
dentro de la etiqueta, simplemente para que se vea. Pues ahora hacemos lo mismo para todos los paneles que queramos incluir. Vamos a poner varios más, pero podría ser el número que quisiéramos. Y vamos a añadir 4 más, que el código es exactamente el mismo que hemos hecho para cada uno de ellos. Con esto tenemos los paneles, cada uno de ellos con un texto distinto para diferenciarlos. A continuación, como decíamos antes, tenemos creados los paneles. Solo lo que creamos es el panel pestañas, utilizando para ello la clase que decíamos, TabletPane, vamos a llamar pestañas por ejemplo. Y ahora, una vez creado el panel para las pestañas, lo que hacemos es añadirle estos paneles dentro del panel pestañas. Ahora, cuando creemos cada una de las pestañas, podemos hacer que aparezca bien un texto, bien un icono, las dos cosas, como podían pasar en los botones o las etiquetas que ya vimos. Vamos a incluir también una imagen, así que para empezar creamos ese objeto de New Image Icon y vamos a incluir, en este caso uso una de las imágenes que están en el sitio de Sun, de Java, en la librería que tiene allí, simplemente iguales para ver el funcionamiento. Y ahora usamos el método addTab del objeto pestañas que hemos creado, objeto de la clase JTabletPane. Y como vemos, le pasamos primero un string con el texto que queremos que aparezca, segundo el icono, icon, que es como le llamamos aquí, va a ser el mismo para todos, así que simplemente le vamos poniendo icon, y en tercer lugar le indicamos aquí como tercer argumento el componente que queremos cargar, que en este caso es el panel, uno de ellos que es el panel principal. Pues ahora de nuevo tenemos que hacer lo mismo, una pestaña para cada uno de los paneles con el código exactamente igual que el que vemos aquí, con addTab, con este método de la clase JTabletPane. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí lo vemos con cada uno de ellos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un ancho para que muestre el panel. Vamos a darle a uno de los paneles un ancho, porque si no ponemos ninguno aparecerían las pestañas pero todas comprimidas. Así que utilizando el método setPreferSize, a cualquiera de ellos, por ejemplo al primer panel principal, le damos unas dimensiones, 410x50 por ejemplo, aquí lo que queramos podemos poner, y así este es el tamaño que por defecto, después por el tipo de gestor de diseño que usamos, se adaptará al tamaño que tienen los componentes que contiene. Y recuerda, todo esto va en el constructor del contenedor, y ahora lo que hacemos es añadir el panel de pestañas a pestañas también dentro del contenedor y simplemente configurar la política que va a tener respecto a si hay más pestañas que el espacio que permite el panel. En este caso le decimos que use scroll. Lo veremos en un momento. Cambiando el ancho que aquí indicamos, podremos ver cómo aparece la barra de scroll para movernos por todas las pestañas o no. Pues ahora ya casi terminando, este ejemplo de creación de las pestañas lo tomé directamente de la documentación con la que contamos en las páginas de Sun dedicadas a Java, y esta última parte la hace algo distinta. Lo que hace es crear un método en el que ejecuta varias de las declaraciones que nosotros utilizábamos bien en main o bien directamente en el constructor. Siempre los modos de escribir el código pueden variar y es importante entenderlos, aunque aquí como vemos que se crea un método privado al que se llama crear y mostrar GUI, que es donde se incluye esas declaraciones, que son lo que ya hemos hecho en muchas otras ocasiones. Simplemente ahora lo incluyen aquí dentro de un método. Para empezar, lo que hace es crear la ventana mediante la creación de un objeto de la clase JFrame, como llevamos haciendo desde el primero que hemos creado de este tipo. Así que configuramos la ventana JFrame, le llamamos marco new JFrame, y aquí pues si queremos que aparezca algo en la barra de título, y posteriormente configuramos el método para indicar qué es lo que hace el botón de cierre. A continuación añadimos dentro de este marco el panel pestañas que hemos creado mediante el uso de marco add, y ya le damos también un diseño de tipo border layout, como aquí vemos.
Y por último indicamos, hacemos que sea visible mediante el uso de pack. Recuerda que es para que se adapte el marco al tamaño de los componentes, y el método set visible, ¿no? Hacemos igual a true dentro de las distintas opciones. Como vemos, lo que hacemos aquí es incluir parte del código que poníamos en otras partes antes dentro de un método. Ahora, por tanto, lo único que tenemos que hacer en main es llamar al método, y con ello ya se ejecutará todo lo necesario para crear el marco, para añadir el panel pestañas al marco y para hacerlo visible. Así que aquí creamos esa llamada al método crear y mostrar GUI, y con esto ahora sí tenemos ya elaborado todo lo necesario para nuestro panel en pestañas. Si lo guardamos y lo ejecutamos, aquí lo vemos como aparece las pestañas cuando pulsamos sobre cualquiera de ellas. Esto ya automáticamente nos lo hace el componente. Aparecen los distintos paneles, y como el tamaño no permite que se muestren completamente todas las pestañas, nos aparece aquí el scroll, que nos permite movernos a los paneles que no se ven. Así que de nuevo, un componente que puede tener una gran utilidad en las interfaces, un magnífico acabado y con una tremenda sencillez en cuanto a su configuración, como vemos. Pues terminamos aquí este largo video tutorial. Con estos últimos video tutoriales ya tenemos que tener claro cómo crear todo tipo de componentes para las interfaces de usuario en una aplicación Java, todo tipo de componentes que nos ofrece la librería Swing. El proceso de implementación de estos componentes de interface, como vemos, es prácticamente siempre el mismo. Tenemos que crear una instancia de sus clases y añadirla, esa instancia, a un contenedor, como puede ser un marco, y para ello usamos el método add del contenedor o otros métodos similares específicos, como puede ser, por ejemplo, que acabamos de utilizar hace un momento, el método add tab del panel de pestañas. Con esto ya hemos aprendido una de las cosas clave para crear una GUI, una interfaz gráfica de usuario, el desarrollo de los componentes. Ahora, en los siguientes videotutoriales, aprenderemos las otras dos claves, las otras dos cosas necesarias para completar una interfaz gráfica operativa. La primera, cómo ordenar todos estos componentes dentro de una interfaz de modo claro y compacto. Para ello tendremos que trabajar con los gestores de diseño, de los que ya hablamos, pero que ahora vamos a ver en detalle en el próximo vídeo tutorial. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es ver cómo estas interfaces se convierten en interfaces vivas, que se pueda interactuar con ellas, que cuando pulsemos sobre un botón haga algo. Aquí en el panel mueve entre los distintos paneles, pero es la parte fundamental que vamos a ver ahora, los eventos. Vamos a verlo en los próximos días, en la otra parte, que es cómo recibir cómo poder comunicarse entre el usuario y el programa, que se denominan los inputs de usuario, que van a hacer que el programa realice algo cuando el usuario lleva a cabo una acción. Es el trabajo con eventos. Así que son las dos partes que nos quedan de ver sobre este tema de la creación de interfaces gráficas. Por hoy nada más. Se hizo un poco largo para poder ver todos estos componentes. Espero que no se haga tedioso y parezca interesante. Eso por lo menos es lo que me gustaría. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.